Tengan ustedes muy buenas noches. A ver, hoy nos corresponde analizar el octavo tema de nuestra asignatura referida a la organización administrativa, pero de nuestro país, de Bolivia. ¿Ya? Durante estas jornadas académicas que hemos tenido, hemos ido viendo cómo el tema administrativo, el derecho administrativo como tal, que regula la administración pública, tiene varias aristas, tiene varios enfoques, y dependiendo cada país, cada contexto cultural, social en cada territorio, se va generando una lógica de administración estatal, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, en la anterior clase el tema de las administraciones o tipos de estados: unitario, federal, autonomía, autarquía, descentralización, ¿verdad? Centralización. Hemos visto el tema de jurisdicción y competencia administrativa, vocación, delegación, sustitución y tantos factores que hacen a la administración pública. Pero bueno, ya le hemos dado un contexto externo. Ahora es bueno aterrizar y ver cómo está organizado nuestro Estado como tal, el Estado plurinacional de Bolivia, como lo establece la propia constitución de nuestro país, ¿no? Y para hablar un poco de la estructura administrativa, de la organización administrativa de nuestro país, pues tenemos que recurrir básicamente a la norma principal que regula la estructuración del Estado y la administración del Estado. Y esa es nuestra Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado como norma suprema ya define la estructura y organización administrativa de nuestro Estado, ¿verdad? Y lo interesante es que la organización administrativa de nuestro Estado, plasmada en nuestra Constitución, es enfocada desde dos puntos de vista. Un punto de vista funcional y un punto de vista territorial. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución de nuestro país reconoce dos tipos de organización administrativa. Una organización administrativa desde un punto de vista funcional y una organización administrativa desde un punto de vista territorial. Y eso es lo que vamos a empezar un poco a desarrollar ahora. A ver, nuestra Constitución, cuando habla de la organización administrativa, nos está diciendo cómo está estructurado la administración pública del Estado, ¿verdad? ¿Qué niveles tiene? ¿Cómo es la estructura? ¿Quién define? ¿Quién organiza? ¿Quién está arriba? ¿Quién es término medio? ¿Quién está abajo? Disculpen la expresión, tal vez en la jerga popular, pero todo este sistema estatal que nosotros tenemos, ¿verdad? No puede estar, como les decía desde el tema 1, al azar, ¿no? Disparado por cualquier lugar, no. Tiene que tener toda una estructura, de ahí viene ese nombre, ¿no? De organización administrativa. Entonces, nuestra Constitución nos dice a nosotros, desde un primer punto de vista funcional, nos dice por qué, pues nos está diciendo de manera general cómo va a funcionar el Estado. Y nos dice que el Estado, desde un punto de vista funcional, está estructurado a través de 4 órganos. Un órgano legislativo, un órgano ejecutivo, un órgano judicial y un órgano electoral. Funcionalmente, la administración del Estado, la administración pública de nuestro país, ¿verdad? Funcionalmente hablando, está organizada en 4 órganos. El primero, el órgano legislativo, o como también nosotros la conocemos o está en la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta está integrada por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados integrada por 130 integrantes, 130 diputados, y la Cámara de Senadores por 36 senadores, ¿verdad? Haciendo un total de 166 integrantes. Esta Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿verdad?, es la que tiene por rol fiscalizar el órgano ejecutivo, fiscalizar las acciones concretas que estás realizando, interpelar a autoridades del órgano ejecutivo y sin duda también elaborar normativa. ¿Qué quiere decir? Que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene esa facultad innata de ser, por un lado, deliberan, fiscalizadora por fiscalizar al órgano ejecutivo nacional, al órgano ejecutivo central, y también por su lógica legislativa. ¿Qué quiere decir? Que ellos hacen normas. ¿Y cuál es la norma que ellos elaboran por esencia y por antonomasia? Son las famosas leyes, ¿verdad? Entonces, esa es una primera estructura funcional que nos dice del Estado. Tenemos una estructura, un órgano que se encarga de deliberar, ¿verdad?, de fiscalizar al órgano ejecutivo nacional y de, ¿verdad?, legislar. ¿Qué quiere decir? Elaborar una serie de normas, leyes que permitan, ¿verdad?,
funcionar, darle vida y funcionamiento a nuestro Estado. ¿Qué nos dice después? Aparte del órgano legislativo, tenemos un órgano ejecutivo. Este órgano ejecutivo está integrado por el presidente y vicepresidente del Estado y por el Consejo de Ministros, ¿verdad? Esos son los que integran. Ahora, en el tema de los ministros, eso sin duda no está plasmado en la Constitución, al igual que en el tema de la Asamblea Legislativa, donde ya la Constitución establece una cantidad de diputados y senadores. En el caso del órgano ejecutivo, no, es potestad, ¿verdad?, del propio órgano ejecutivo, a través de su normativa, que es un decreto supremo, establecer su propia estructura. Ahí puede ser que, como en el caso de Evo Morales, haya ampliado la cantidad de ministros y su gabinete sea muy amplio, que en el actual gobierno, la presidenta interina Áñez, por ejemplo, en el caso de ella, ha empezado a reducir, por ejemplo, eliminó el Ministerio de Cultura, se eliminó el Ministerio de Deportes, porque es una facultad de ella, no está en la Constitución cuántos ministerios debería tener, ¿verdad? Pero sí le da la facultad para que ella pueda estructurar, un presidente puede estructurar y establecer la cantidad de ministerios que vean necesario para cumplir sus funciones. Este órgano ejecutivo, a la cabeza del presidente, vicepresidente y su consejo de ministros, ¿verdad?, se encargan de realizar el manejo ejecutivo de la administración. ¿Qué quiere decir? Que ellos son los que ejecutan, ¿verdad?, las distintas actividades, planificaciones, ¿verdad?, planes, programas, proyectos que puedan tener a nivel central del Estado, a nivel de todo el Estado, ¿verdad? Este órgano ejecutivo tendrá sus competencias de orden educativo, en educación, en salud, en cultura, en medio ambiente, ¿verdad?, en infraestructura caminera, y podemos seguir hablando así de varias de sus competencias que están en la propia Constitución Política del Estado. Pero por eso es el órgano ejecutivo, es el que ejecuta, ¿verdad? Hay una lógica de planificación, pero después él se encarga de ejecutar todo lo que se va a planificar, pero a nivel central del Estado. Encontramos después un tercer órgano, que es el órgano judicial. El órgano judicial, como ustedes saben muy bien, es el encargado de ¿qué? Exclusivamente de administrar e impartir la justicia en nuestro país. El órgano judicial está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, por el Tribunal Agroambiental de Justicia, Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura como el órgano que es disciplinario, administrativo y disciplinario del órgano judicial, y ahí también la propia Constitución les reconoce a la jurisdicción indígena originaria campesina, que creo que hablamos en un tema anterior también, que al hablar de pluralismo jurídico, de justicia, estamos diciendo que nuestra Constitución reconoce a la justicia comunitaria, ¿verdad? Y le da el mismo rango que la justicia ordinaria, como lo establece la propia Constitución, y forma parte del órgano judicial. Entonces, vean, de manera general, esa estructura que les muestro en el órgano judicial, que está a nivel central como el Tribunal Supremo, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y toda esa estructura que se va manejando, ¿verdad?, tienen como función administrar e impartir justicia en el país. Finalmente, desde este punto de vista funcional, encontramos al órgano electoral. El órgano electoral que, por esencia, tiene la función de ¿qué? De administrar los procesos electorales en el país, los distintos procesos electorales, como lo vamos a ver un poco más adelante a nivel central, departamental y municipal, ¿verdad? Este tribunal o este órgano electoral está de manera general integrado a la cabeza por un Tribunal Supremo Electoral y también por un Tribunal Electoral Departamental. Y ahí podemos todavía un poco bajar de acuerdo a la ley del régimen electoral, podemos encontrar ahí a los jurados electorales, ¿no? Y una jerarquía de estructura que tiene el órgano electoral. Entonces, vean, desde un punto de vista funcional, ¿cómo funciona de manera general el Estado? El Estado funciona a través de 4 órganos. Legislativo, ¿verdad?, que es el que elabora normas, políticas públicas. Ustedes saben que las leyes en el fondo son políticas públicas, porque estas leyes buscan atacar alguna necesidad, algún problema en la sociedad. Entonces, tenemos una asamblea legislativa que debería ser en esencia una generadora de políticas públicas a través de leyes, ¿verdad? El órgano legislativo. El órgano ejecutivo, que es el que ejecuta, plasma, concretiza todas estas actividades que se planifican en el Estado. Un órgano judicial que se encarga de administrar, ¿verdad?, la justicia en nuestro país, y un órgano electoral que se encarga
de administrar los distintos procesos electorales para elección de autoridades directas a través del sufragio del voto popular, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, desde un punto de vista funcional, son esos 4 órganos que rigen a nuestro país: legislativo, ejecutivo, el judicial y el tema electoral. Pero, como veíamos también en una clase anterior, nuestra Constitución ha introducido esta categoría conceptual de la autonomía. Entonces, si vamos a hablar de autonomía, dice nuestra Constitución, tenemos que hablar también de otro tipo de organización administrativa. Si bien a nivel Estado, a nivel todo Estado plurinacional de Bolivia, estamos organizados funcionalmente en 4 órganos: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, nos dice, desde un punto de vista territorial, o organización administrativa territorial, desde el punto de vista del territorio interno de nuestro país, tenemos otro tipo de administración y organización estatal. Y nos dice nuestra Constitución, desde un punto de vista territorial, Bolivia está organizada en autonomías, nos dice, autonomías. Y esas autonomías, esa capacidad de deliberación, de autodeterminación, de autogobierno que veíamos en un tema anterior, que aunque en la práctica en nuestro país sabemos muy bien que está muy limitada esta categoría conceptual, está plasmada, ¿verdad?, en referentes territoriales. Entonces, ahí nos dice que desde un punto de vista territorial, Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, está organizado en autonomías. Y una primera autonomía es la autonomía departamental. La autonomía departamental, que básicamente se plasma en ¿qué? En los gobiernos autónomos departamentales, integrado por 2 órganos. Por un lado, el órgano ejecutivo, que está presidida por el gobernador, ¿verdad?, de un departamento. Internamente el gobernador realizará su estructuración, ¿verdad?, al igual que el órgano central. Ya no tendrá ministros, pero sí tendrá secretarías departamentales. Así funcionan los gobiernos departamentales. Un gobernador con distintas secretarías departamentales. Debajo de las secretarías departamentales, direcciones departamentales, jefaturas departamentales, responsables de áreas, ¿verdad?, y así sucesivamente. Entonces, por un lado, los gobiernos departamentales, integrados por un órgano ejecutivo a la cabeza del gobernador, y por un órgano legislativo departamental, integrada por la Asamblea Legislativa Departamental, que esté integrado por asambleístas departamentales que son elegidos por el voto popular, el sufragio de manera directa, al igual que el caso del gobernador. ¿Ya? Las competencias que ellos tienen a nivel territorial, pues como su nombre mismo lo dice, ¿no?, una organización territorial, ellos tienen competencia territorial a nivel departamento. Como nosotros sabemos, nuestro país tiene 9 departamentos y por ende tenemos 9 gobiernos autónomos departamentales, ¿verdad? Y que la propia Constitución establece funciones muy concretas para los gobiernos departamentales. Ahí un poco la crítica que les decía en la anterior clase, que en su lógica de gobierno autónomo, ellos deberían autogobernarse y autorregirse, pero no. Ustedes saben muy bien que el tema de las autonomías, como lo vamos a ver, está regulado en esta ley, en la Ley Marco de Autonomías, donde ya establece los gobiernos departamentales qué competencias tienen. Por ejemplo, en salud, ellos tienen que hacerse cargo de, ¿verdad?, de construcción de hospitales, por ejemplo, pero no de centros de salud, no de primer nivel, desde segundo nivel para adelante, por ejemplo. Se tienen que hacer cargo de infraestructura caminera, sí, pero no de todo el país. Se tienen que hacer cargo, por ejemplo, solamente de carreteras departamentales, ¿verdad? Entonces, vean, ahí los gobiernos autónomos departamentales ya tienen competencias, pero su jurisdicción es su territorio departamental. Después encontramos a las autonomías regionales. La autonomía regional es otra forma de organización administrativa desde un punto de vista territorial. La autonomía regional, nos dice nuestra Constitución, es aquella integrada por varios municipios, ojo, al interior de una provincia o varias provincias al interior de un departamento. Nosotros sabemos, de este colegio nos dicen que territorialmente Bolivia está dividida en ¿qué? Primero el país como tal, luego está dividido en departamentos, está dividido en provincias, luego está dividido en las famosas secciones de provincias que son los municipios al interior de los departamentos, ¿verdad?
Entonces, cuando hablamos de autonomía regional, nos está diciendo es aquella unión por voluntad propia que han hecho 2 o 3 o varios municipios, ¿verdad? O si no son municipios, son la unión voluntaria que hacen, ¿verdad? 2 o más, 3 provincias al interior de un departamento. Nosotros, por ejemplo, en este momento podemos generar una autonomía regional, pero el requisito, ¿cuál es? Nos dice la Constitución para la autonomía regional. Es que tenga que haber conexitud, tiene que haber limitancia, pero limitancia ¿en qué sentido? En que tiene que haber límite entre los municipios, ¿verdad? O las provincias que quieren hacer una autonomía regional. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo concreto, por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz y el gobierno municipal del Alto. ¿Qué tenemos en común? La proximidad de límites. Estamos lado a lado. Aquí está La Paz y aquí está el Alto, ¿verdad? Unidos. No hay dónde perderse. Un poquito más arriba estará Palca, ¿verdad? Más al costado, ¿verdad? O si estamos por el Alto, podemos encontrar a este lado a Chocalla, Laja, Pucarani, está el tema de Viacha, ¿verdad? Que son municipios. Entonces, para generar una autonomía regional, nos está diciendo que tiene que haber esa continuidad fronteriza. Yo no puedo pretender hacer, como municipio del Alto, por ejemplo, una autonomía regional, ¿verdad? Con el municipio de Copacabana, porque no hay continuidad fronteriza. Entre el Alto y Copacabana hay no sé cuántos kilómetros de distancia. O entre el Alto y Patacamaya, que es otro municipio, ¿verdad? Yo no puedo hacer autonomía regional porque Patacamaya, si no me equivoco, sí, del Alto está a 100 kilómetros. Entonces, un requisito que establece la Constitución es que tiene que haber proximidad, ¿verdad? Fronteriza de límites entre municipios. Ahora, ¿qué tal si yo quiero hacer una autonomía regional, no municipal, sino a nivel provincial? Pues lo puedo hacer, pero también sigue el mismo requisito. Tiene que haber continuidad fronteriza entre provincias. Por ejemplo, la provincia Murillo, ¿verdad? Estamos aquí, La Paz, Palca, el Alto, nosotros somos la provincia Murillo. Pero ¿qué tal si yo me quiero unir con la provincia, quiero hacer una autonomía regional con la provincia, no sé, de otro departamento, con Cercado tal vez, ¿verdad? Con la provincia, no sé, Abel Iturralde en La Paz, que está mucho más arriba al norte de La Paz. No hay continuidad de frontera. Y la Constitución establece que si tú te quieres crear una autonomía regional o una autonomía municipal por municipios, el requisito indispensable, aparte de la voluntad que exista de las provincias o de los municipios, es que tiene que existir continuidad fronteriza, ¿verdad? Y que sus competencias, al igual que de la autonomía departamental, los gobiernos departamentales, pues tendrá que obligatoriamente, ¿verdad?, regirse en la ley marco de autonomía. Bajamos un poco más, de manera más específica, y nos encontramos un tercer nivel, que es la autonomía municipal. La autonomía municipal, prácticamente, ¿en qué se plasma? En los gobiernos autónomos municipales. Los gobiernos autónomos municipales integrados de igual manera por 2 órganos. Un órgano ejecutivo municipal, a la cabeza del alcalde o la alcaldesa municipal, ¿verdad? Y que a través del alcalde creará su estructura ejecutiva, que serán las secretarías municipales. Por debajo, las direcciones municipales, las jefaturas municipales y así sucesivamente. Por otro lado, este gobierno autónomo municipal integrado por un órgano legislativo municipal, que es el famoso Consejo Municipal, integrado por los concejales, ¿verdad? La cantidad de concejales está definida, eso también lo establece, está regida por la Ley 482, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, que establece la cantidad poblacional. Ustedes pueden ir a municipios donde la población es muy pequeña, reducida, y los concejales no van a pasar de 5. Y en el caso de La Paz o el Alto, por ejemplo, donde la población excede más de los 100,000 habitantes, 150,000 habitantes, que es el requisito, y donde ya tienen 11 concejales como máximo, ¿no? Entonces, vean, los gobiernos autónomos municipales también integrados por 2 órganos, un órgano ejecutivo, el alcalde, y un órgano legislativo, que es el Consejo Municipal. Este ejecutivo, que se encarga de ejecutar todas las políticas que genera el gobierno municipal, plasmarlas, educación, crear caminos, hacer plazas, construir colegios, centros de salud, en las competencias que le da la Ley Marco de Autonomías, y un Consejo Municipal que, al igual que una asamblea departamental, que una asamblea legislativa plurinacional,
debería ser una lógica de generar políticas públicas, de fiscalizar los órganos ejecutivo municipal, pero generar políticas públicas municipales también, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura que nos da, pero ahí también le introduce una cuarta estructura, ¿verdad? Aparte de la autonomía departamental, autonomía regional y municipal, reconoce una autonomía indígena originaria campesina. Esta autonomía indígena originaria campesina, nos dice la Constitución, es aquella autonomía que como requisito sine qua non nos dice, es aquella que tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que goza esa población, esos habitantes, gozan de un territorio ancestral. ¿Qué quiere decir? Que los abuelos de sus abuelos, siempre han vivido en ese lugar. Por ejemplo, si nosotros vemos un poco nuestro árbol genealógico, por ejemplo, sin ir más allá, los que vivimos en la ciudad del Alto, no gozamos de una historia ancestral. La ciudad del Alto, pónganse, se ha fundado como ciudad en el año 1985. Más antes de eso, la ciudad del Alto, por ejemplo, era solo una subalcaldía del gobierno municipal, de la alcaldía de La Paz. Pero ustedes saben que el Alto viene a ser un sistema complejo de una unión de varias provincias. En el Alto vive una gente que viene de la provincia Pacajes, de la provincia Muñecas, de la provincia Aroma, ¿verdad? De tantos lugares, gentes de otros departamentos. Entonces, no tenemos un arraigo ancestral territorial, de igual manera de la ciudad de La Paz, ¿verdad? Pero si nosotros vamos, por ejemplo, un poco más al área rural y vemos y encontramos ayllus comunidades que donde tú ves y ves su árbol genealógico, 4, 5, 7 generaciones atrás, siempre han vivido ahí. Y eso es lo que nos dice la Constitución. Tienen un arraigo ancestral a su territorio, ¿verdad? Aparte de eso, esos habitantes gozan, ¿verdad?, de compartir un mismo idioma. Todos hablan aymara, todos hablan quechua, por decirlo así, ¿verdad? Gozan de una misma historia. Ojo, eso es importante, porque cuando ustedes van, por ejemplo, de La Paz, o las personas que vivimos en el Alto, cuando tú nos dices, a ver, contanos un poco de tu historia, ¿de dónde vienes? Va a ser tu origen, ¿no? Vos vas a decir, yo vengo de tal provincia, mi abuelo, digamos, viene de Cochabamba, mi mamá viene de Tarija, y los dos se han casado y han decidido vivir en La Paz, ¿verdad? Entonces, ven, no hay una historia común. Cada uno denota historia de distintos lugares territoriales. En cambio, aquí gozan de una misma historia. El papá es del mismo lugar, la mamá es del mismo lugar y el hijo ha nacido en el mismo lugar. El abuelo y la abuela son del mismo lugar y el bisabuelo, el tatarabuelo son del mismo lugar. Entonces gozan de una misma historia cultural, de una misma vivencia. Tienen las mismas tradiciones, las mismas costumbres, ¿verdad? Si nosotros vamos, hacemos un recorrido por La Paz y le decimos las costumbres que tiene el paceño, pues vamos a encontrar una infinidad. Como que hay personas que van a decir, yo creo en el equeco, y otra persona te dirá, yo no creo en el equeco en La Paz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no hay un compartimiento histórico-cultural, porque uno cree en algo y en el otro no. En cambio, en esta autonomía indígena originaria campesina, como le llama la Constitución, esos habitantes de ese lugar sí gozan de una misma historia cultural. Tú les hablas un ejemplo del equeco y todos creen, o nadie cree, pero no hay una lógica de que yo creo, yo no creo, no. Entonces vean cómo aquí nuestra Constitución está reconociendo a esta unión, ¿verdad?, cultural, histórica, social, poblacional, territorial, lingüística, y le está diciendo que tienen una autonomía indígena originaria campesina, que de igual manera está plasmada y regulada en esta ley marco de autonomías. Entonces, bien, de manera general, y podríamos hablar mucho porque tendríamos que hablar de las competencias de la autonomía regional, pros y contras, qué dice la ley marco de autonomías en el tema municipal, departamental, regional, y básicamente este grueso de esta ley tenemos que desmenuzarlo, pero que ya está plasmada aquí, ¿verdad? Y creo que no es la esencia porque no estamos en una clase de derecho como tal, sino una clase de ciencias políticas basada en la administración pública, y qué es lo que hoy por lo menos hemos conocido y hemos visto, ¿verdad?, que el tema de la administración en Bolivia está organizada desde dos puntos de vista. Un punto de vista funcional, que hace referencia a la función administrativa estructural a nivel central del Estado, a nivel total de todo el Estado.
y está a través de un órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente y ministros, un órgano legislativo, diputados, senadores, un órgano judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Ambiental, Constitucional, Consejo de la Magistratura y la jurisdicción indígena originaria campesina y el órgano electoral, que de manera general estamos con el Tribunal Supremo Electoral y tribunales electorales departamentales. Y a nivel territorial, nos dice la Constitución, tenemos una organización administrativa territorial. Y esa organización administrativa territorial está definida por autonomías. Autonomía departamental, gobiernos autónomos departamentales, un gobernador y una asamblea legislativa departamental. Autonomías regionales, que es la compatibilización, la unión, que deciden generar municipios o provincias en una misma jurisdicción, ¿verdad? Pero que tengan continuidad limítrofe de límites, ¿verdad? Luego bajamos a una autonomía municipal plasmada en los gobiernos autónomos municipales, a la cabeza de un órgano ejecutivo que es el alcalde municipal y un consejo municipal que es un órgano legislativo municipal. Y finalmente bajamos a una autonomía indígena originaria campesina cuyas características son tal vez una población, puede ser muy reducida, amplia, no le colocamos como requisito una cantidad poblacional, pero sí los requisitos que tienen una historia cultural misma, un arraigo ancestral del lugar, cultural, histórico, lingüístico, que hace que tengan una unión histórica cultural entre ellos y que ellos puedan autodeterminarse a través de este tipo de autonomía. Esa es de manera general la lógica de organización administrativa en nuestro país, ¿ya? Espero que lo hayan comprendido y seguramente lo vamos a debatir mucho más en nuestro conversatorio. Es todo por hoy en la clase de este tema número 8, que es la organización administrativa del Estado boliviano.